Mientras tanto, trabajó como profesora en la escuela Victoria Schule, donde enseñó latín, historia, alemán y geografía, aún sin tener formación pedagógica, teniendo gran acogida entre sus estudiantes, lo cual le abrió camino para trabajar en el magisterio público como docente, para luego dedicarse a la actividad científica, que era su gran motivación. Al terminar su trabajo doctoral, lo envía a su maestro para que lo revise. Esto lo hace finalizando la Pascua, de tal forma que Husserl pueda tener tiempo en el verano para hacer las correcciones correspondientes. Cuando salió a vacaciones de julio, viajó a Friburgo, donde se encontró con Hans Lips, fenomenólogo de Gotinga, con quien luego viajó a Leipzig. En el camino, Lips le contó que Husserl había recibido el trabajo de Einstein, pero no le había sacado tiempo para leerlo. Estando en Frankfurt, se encontró con Pauline Reinach, quien un día, paseando juntas, ingresó a la catedral a orar. A Edith le llamó la atención que una señora ingresara a la catedral, se pusiera de rodillas y se dispusiera a orar en un día cualquiera diferente a los días oficiales para el culto, como pasa con los judíos o los protestantes, que solamente abren sus templos y sinagogas para los oficios religiosos. Este acontecimiento marcó a Edith como un momento profundo y privilegiado para su conversión. Entre tanto, Husserl emite su veredicto sobre la tesis de Edith, determinando que es un excelente trabajo listo para ser sustentado oralmente. La sustentación es programada para el 3 de agosto de 1916 y Edith viaja a Friburgo para este evento académico, al que Husserl le sentenció que iría a su ejecución. Sin embargo, los resultados fueron de la máxima calificación, es decir, summa cum laude, ante lo cual la esposa de Husserl le hace una corona de hiedra y margaritas en su honor. En 1914 es declarada la guerra, y esto genera en muchos sectores sociales alianzas y sentimientos de patria y de nación. Por lo tanto, para Edith es claro que su ser individual está profundamente ligado a la luz de la nación, del Estado, de la comunidad, a los otros, y esto le da verdadero sentido a su vida. La realidad inminente de la guerra obliga a suspender las clases y Edith vuelve a Breslau. Mientras tanto, su amigo Adolf Reinach, quien fuera la mano derecha de su maestro Husserl, se enfila en el ejército para ir a la guerra. Estas decisiones hacen que Edith también asuma el serio compromiso de militar políticamente en favor de los intereses propios de la nación y no sus intereses particulares. Es por eso que en 1914 ingresa a laborar al Hospital de Todos los Santos, ofreciendo sus servicios voluntarios en la Cruz Roja hasta que enfermó. En 1914 decide ingresar a Gotinga para continuar estudiando, y allí se encuentra con Roman Ingarden, fenomenólogo polaco, quien se vuelve su amigo y confidente. Estando en Gotinga, es nombrada como reemplazo de las profesoras Reinach y Nelly Courant, desempeñando el trabajo de orientadora profesional en el consultorio femenino, formación de la mujer, estudio de la mujer especial para estudiantes. Gotinga fue un gran referente de aprendizaje para Edith, puesto que le permitió acercarse al mundo de los creyentes religiosos y respetar su forma de vida. Se acercó a las iglesias protestantes, pero este escenario no satisfizo sus expectativas. Este trabajo la hace considerar como camarada de guerra, según Reinach, que muere en el campo de batalla. Una nueva situación que poco a poco toca su proceso de conversión y que llama profundamente la atención de Stein es la serenidad que transmite la viuda de Reinach. En 1917, al visitar a la viuda protestante Adolf Reinach, caído en la guerra, la encuentra tan serena que tiene la primera experiencia fuerte de un cristianismo vivido. Tiene su primer encuentro con la fuerza de la cruz. En medio de estas circunstancias, se le escribe a su amigo Kaufmann porque teme distanciarse de todo, especialmente de la fenomenología, y también le escribe a Hans Lips, quien se pone muy contento con las misivas de Edith, tanto por lo que le envía como por lo que le cuenta sobre el devenir de la guerra, la expectativa de la paz, así como su incidencia de la misma en su carácter personal. Terminada la conflagración y abdicando el emperador Guillermo II, el 8 de noviembre de 1918 se proclama la República de Weimar. Con estos resultados, Edith se presenta, se vincula e inicia un proceso de afiliación al Partido Demócrata Alemán, y como en la Constitución de 1919 se proclama de manera categórica la igualdad de derechos para los hombres y las mujeres, como es el caso del voto,
Este tema será uno de los estándares en sus conferencias. En 1930, tanto el gobierno como la dirección de la nación alemana son ocupados por el nacionalsocialismo nazi, teniendo como finalidad implantar un nuevo orden en el cual dará lugar al racismo y la discriminación especialmente de los judíos. Ante esta realidad, Edith, con su sentido de participación ciudadana emanada de su conciencia histórica de rechazo, le escribe al Papa Pío XI para que se pronuncie y ayude a detener el inminente y real atropello del pueblo judío. Igualmente ofrece sus plegarias y su vida por quienes actúan como perseguidores y perseguidos, ya como Teresa Benedicta de la Cruz religiosa carmelita. Sin embargo, la salud de Husserl es precaria y más porque a él le ha afectado profundamente la muerte de su hijo, de tal manera que no quiere seguir escribiendo más libros. Ante esta realidad, Edith piensa que el maestro necesita de alguien que le ayude. Edith toma la decisión de ofrecerle a Husserl sus servicios como asistente y con el consentimiento de su esposa, a partir de octubre de 1916, se dedica a acompañarlo en su trabajo de investigación fenomenológica a partir de la redacción y transcripción de sus obras, especialmente Ideas 2 y 3. Para Edith, este trabajo de revisión de Ideas 2 no fue fácil dado que el maestro no leía sus correcciones y eso se lo hacía saber a sus amigos Roman Ingarden y Fritz Kaufmann, porque no quería que este trabajo se perdiera, anhelando que Husserl intercambie su parecer, ayude a ordenar sus manuscritos, le brinde su punto de vista, los mire, y esto le hace reflexionar a Edith que no tiene las condiciones para trabajar, que está cansada y que no puede adelantar nada, y decide retirarse del lado de su maestro en febrero de 1918, cosa que asiente Husserl. Edith lee nuevamente Ideas 2 y considera que Husserl se volvió idealista y eso le convence metafísicamente a Edith. Husserl no modificó nada del manuscrito de Ideas 2 que hizo Edith y al enfermar el maestro ella decide cuidarlo un tiempo porque lo considera el filósofo más importante, su gran maestro a quien luego la hermana Adelgundis lo cuida hasta la muerte. Todo el material manuscrito de Ideas 2 desde 1916 hasta 1918 estuvo en manos de Edith, quien lo transcribió, lo redactó y lo organizó. El 8 de junio de 1918 en la casa de Husserl conoció a Heidegger, quien tenía algunas diferencias con el maestro y su eventual influencia en los estudiantes preocupaba a Edith, ante lo cual solicitó la ayuda de Kaufmann y Becker, fenomenólogos seguidores de Husserl, para que le dieran nuevos aires a la fenomenología. No obstante, Heidegger la recomienda con una carta el 6 de febrero de 1919 para que ejerza la docencia y la investigación en oposición a esa cátedra, dado que por ser mujer no le permitían. Esto no implica que Edith manifieste su contrariedad con Heidegger por tener una clara oposición a Husserl. La lección inaugural que presentó Heidegger tenía manifiestas diferencias con Husserl en sus planteamientos fenomenológicos y esto preocupó profundamente a Edith, porque se notaba que él había elaborado su propia versión, la cual plasmó en su libro Ser y Tiempo, y que seguramente opacaría a su maestro. Aun cuando los planteamientos de Heidegger influyen en Edith a la hora de escribir sus obras Acto y Potencia y Ser Finito y Ser Eterno, lo cierto es que ella no está tranquila con la posición contraria que mantiene Heidegger con respecto a Husserl. El 10 de octubre de 1918, Edith le escribe a su amigo Roman Ingarden que está decidida por abrazar el cristianismo como expresión de un renacer en su vida. Son múltiples los eventos que llevan a Edith a tomar esta decisión. Por una parte, el inesperado fallecimiento de su amigo Reinach y la forma como su esposa había aceptado esta realidad, con inmensa paz, esperanza y serenidad, lo cual definitivamente había tocado la existencia de Edith, convirtiéndose en un ejemplo de vida y vida cristiana a seguir en búsqueda de la felicidad, de la verdad, donde la fe se expresa en el misterio de la cruz y el encuentro con lo divino, y la fe opaca el entendimiento. Es una fe que no se la podrán arrebatar, una fe que nace del misterio de la cruz, del Redentor para vivir en la iglesia y que hace que la incredulidad de Edith se vaya al piso. Edith decidió pertenecer al Partido Democrático Alemán teniendo como firme intencionalidad lograr que las mujeres se convenzan de su derecho al voto, a puertas de la difícil realidad que se avecinaba con la guerra. En medio de estas circunstancias políticas, Edith comprende que en Dios se encuentra la paz y en este sentido la oración lleva a la verdad, y no solamente por las propias fuerzas que emanan de la realidad humana y su carácter, sino porque Dios obra donando la fe en la cruz. Antes de entregarse a Dios, Edith tiene la experiencia vivencial de la noche espiritual,
con total calma, con profunda relajación, abandonada en Dios, en su voluntad, para luego comenzar a colmarse de Dios y así desear ser bautizada y posteriormente abrazar la vida religiosa. Edith sigue normalmente presentando sus oposiciones a Gotinga en Friburgo y en Kiev.